Listo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias a todos por unirse a esta sesión de nuestro webinar mensual del Microsoft User Group Perú. Para mí es un gusto poder acompañarlos en esta última sesión que tenemos el día de hoy. Rápidamente, en estos minutos, quería comentarles justamente sobre agentes del cambio en Copilot. Desde el inicio del evento hemos estado hablando sobre Copilot. Básicamente, me gustaría comentarles algunos puntos muy importantes sobre Copilot, especialmente sobre Copilot Studio, y también hacer un overview de algunos anuncios sobre herramientas de Copilot que se han liberado ya desde hace algunos días, ¿ok? Bueno, mi nombre es Edgar Alejo, soy Microsoft MVP en Microsoft 365. Tienen el QR para que me puedan contactar en mi perfil de LinkedIn. Encantado de poder ayudarlos en cualquier tema sobre productividad en Microsoft 365 y Copilot. Ok, bueno, ya en el evento hemos hablado sobre Copilot, sobre el impacto, la importancia que tiene dentro del ecosistema de soluciones de Microsoft, y cómo puede impactar en nuestro día a día, en la forma como hoy en día trabajamos. Definitivamente Copilot es como tal un agente de cambio en la manera como trabajamos. Entonces nosotros hemos pasado desde las apps tradicionales como con alguna interfaz de usuario a tener Copilot como esta interfaz de usuario que nos permite generar o acceder a conocimiento, ¿no? Generar conocimiento y también a accederlo. Hemos pasado de flujos o de workflows de trabajo a pasar a trabajar o a configurar nosotros como usuarios finales, agentes, ¿no? Y todo esto se convierte en generar, ¿no? O en generar data en conocimiento, ¿no? Y conocimiento que nosotros que tenemos dentro de las organizaciones y que podemos explotarla mediante, por ejemplo, Copilot Studio, ¿no? Creando una diversidad de agentes para distintas áreas de negocio y para distintas necesidades que podemos tener dentro de nuestro día a día, ¿no? Muchas personas cuando escuchan un poco sobre Copilot, okay, y hay una diversidad de formas de poder explorar la IA generativa de Copilot. Y una de ellas es justamente Copilot Studio. Copilot Studio es la interfaz, ¿no? Que nos va a permitir justamente crear estos agentes, ¿no? Y que a través de Copilot Studio vamos a poder extraer el conocimiento, el conocimiento que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Algo tan sencillo como, por ejemplo, tenemos alguna biblioteca de documentos en SharePoint con información normativa, de políticas, de procedimientos, y esto convertirlo en un agente de tal manera que nosotros podamos indagar, ¿no? El conocimiento y no solamente buscar documentos, sino generar conocimiento a partir de esa información que ya existe dentro de nuestra organización. Copilot de Estudio es la herramienta que nos va a permitir justamente crear agentes y poder lograr estos objetivos, ¿no? De transformar justamente esa información, archivos, conocimiento, documentación que está regada en repositorios, en files, en OneDrive, en sitio de SharePoint, convertirlo en un conocimiento y poder justamente explotarlo mediante la IA generativa, ¿no? Hoy en día, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado sobre Microsoft 365 Copilot, sobre Microsoft 365 Copilot Chat, ¿no? Que hoy en día ya tienen todas las suscripciones de Microsoft 365 de manera gratuita para poder utilizarlos. Si, por ejemplo, nos vamos dentro de nuestro tenant de Microsoft 365, seguramente muchos de nosotros ya hemos visto este icono de Copilot ya activo y probablemente algún mensaje de bienvenida sobre Microsoft 365 Copilot Chat. Microsoft 365 Copilot Chat
está disponible para todos las suscripciones de Microsoft 365, en donde nosotros vamos a poder ya explorar, ¿ok? De manera gratuita. Y no solamente eso, sino que vamos a tener la posibilidad también de poder crear agentes, ¿no? Directamente desde Microsoft 365 Copilot Chat, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la versión gratuita que no requiere de una suscripción de Microsoft 365 Copilot, que es justamente el Copilot, pero insertado en nuestras herramientas de ofimática de siempre, como Word, Excel, PowerPoint, en Teams, por ejemplo, ¿no? En SharePoint, ¿ok? Nosotros ya tenemos la posibilidad de utilizar y de explorar, ¿no? Ya la IA generativa de manera fácil, de manera accesible, y el primer punto de partida, por ejemplo, puede ser para muchos de ustedes Microsoft 365 Copilot Chat. Por otro lado, ¿no? Por otro lado tenemos el Copilot o Microsoft 365 Copilot, que es justamente como les comentaba, es tener Copilot dentro de las herramientas como SharePoint, eh, como OneDrive, por ejemplo, ¿no? Como Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Y que nos va a permitir, por ejemplo, trabajar con documentación de presentaciones o generar informes sobre datos que podemos tener en algún cuadro de Excel, ¿no? Y por otro lado tenemos Copilot de Studio, ¿no? Que justamente nos va a permitir crear agentes, ¿no? Y que nos va a permitir mostrar muchos de esos agentes o poder publicarlo dentro de Microsoft 365 Copilot. Entonces, por eso es que van a ver que, por ejemplo, desde Microsoft 365 Copilot podemos extender incluso estos Copilot o estos agentes que nosotros creamos desde Copilot de Studio, ¿no? Y desde Copilot de Studio también vamos a poder publicar agentes que pueden estar disponibles desde Microsoft 365, ¿no? Pero el ámbito para poder trabajar Copilot se expande mucho más. Hoy en día ya existe Azure AI Foundry, y no solamente desde Copilot de Studio, por ejemplo, podemos publicar hacia agentes, hacia Microsoft 365 Copilot, sino que también podemos publicar hacia canales externos. Podemos publicar uno hacia Teams, por ejemplo, ¿no? Pero también hacia canales externos. Al final, si ven, Copilot de Estudio se encuentra en el centro porque nos va a permitir justamente personalizar los agentes que podemos crear dentro de Copilot. Cuando nosotros hablamos de crear o de configurar un agente, tenemos que tener en cuenta varias consideraciones. Por un lado tenemos las instrucciones, el conocimiento, las acciones que va a realizar nuestra agente, los tópicos o las temáticas o las instrucciones que le vamos a entregar, y los triggers, ¿no? Las acciones, los desencadenadores en este caso que va a generar nuestro agente. En este caso me gustaría centrarme principalmente en el conocimiento, porque hoy en día ya existen distintas formas de poder trabajar o de explotar conocimiento mediante agentes en Copilot Studio, desde trabajar con, por ejemplo, explotar la data de productividad, la data que tenemos, por ejemplo, en correos electrónicos, en documentos, en presentaciones, en hoja de cálculo, utilizando Graph, por ejemplo, ¿no? O tener alguna estructura o alguna carpeta, incluso algún documento que se comporte como una fuente de datos, ¿no? Ya de por sí con Dataverse podemos conectarnos para obtener, por ejemplo, información de tablas que tenemos dentro de Dataverse. También podemos explorar a través de Fabric y de Azure y de otras conectores, por ejemplo, de terceros que próximamente van a estar disponibles. ¿Ok? Me gustaría centrarme sobre todo
en escenarios que nosotros ya podemos utilizar, ¿ok? Y que podemos empezar a explorar. Uno de ellos es SharePoint. Dentro de nuestro tenant de Microsoft 365, es probable que ya nosotros tengamos algún cierto tipo de experiencia trabajando no solamente con archivos de OneDrive, sino también con sitios, con repositorios de SharePoint. Probablemente tengamos algún sitio de equipo, algún sitio de grupo en donde compartimos manuales, documentos, conocimiento, ¿no? Data no estructurada de nuestro negocio que nosotros podemos explotar mediante un agente y que este agente se pueda conectar, ¿no? A este repositorio, ¿no? Que puede ser una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos buscar la URL, identificar la biblioteca, ¿no? Y no solamente eso, sino que vamos a poder hacer que nuestra fuente, nuestro source, nuestro conocimiento, por ejemplo, se pueda compartir no solamente desde una URL, sino que nuestro conocimiento puede estar extraído de distintos sitios de SharePoint, de tal manera que nosotros vamos a poder eh, convertir el conocimiento dentro de nuestra gente, explorando sitios, páginas y archivos, ¿no? Y que no solamente vamos a poder hacerlo a través de las bibliotecas, sino que también nos permite explorar hasta incluso carpetas dentro de las bibliotecas. Entonces, yo les invito a que ustedes puedan empezar a crear o a explorar al menos, a hacer una demo de cómo poder explotar, por ejemplo, alguna biblioteca donde tengamos, por ejemplo, manuales de usuario o instructivos o documentación normativa, por ejemplo, políticas, procedimientos que rápidamente se pueden crear en un agente, ¿no? Por otro lado, tenemos también que podemos convertir un archivo, por ejemplo, si tenemos un documento, por ejemplo, sobre preguntas y respuestas no sé, de procedimientos, por ejemplo, de recursos humanos o de bienestar o de cualquier área de negocio, podemos convertirlo en conocimiento y explotarlo mediante agentes. Solamente tener en consideración algunas limitantes, que por ejemplo el archivo no puede pesar más de 512 megas, al menos por ahora, ¿no? Que, por ejemplo, en este caso el documento puede ser texto, incluido, por ejemplo, imágenes, ¿no? Y hay una diversidad de formatos que puede estar soportado. Entonces, no solamente tenemos sitio de SharePoint que podemos explotar o convertir en conocimiento, sino también, por ejemplo, podemos crear un agente que nuestro source sea un solo archivo, por ejemplo, ¿no? O una presentación, por ejemplo, ¿no? En donde nosotros vamos justamente a explotar ese conocimiento, ¿no? Por otro lado, también tenemos algunos que, por ejemplo, todavía que están en preview o que probablemente ya estén disponibles, como por ejemplo Azure SQL, ¿no? Nosotros vamos a poder ya desde SQL, por ejemplo, obtener información, ¿no? De datos, de tablas, ¿no? Que nosotros podemos tener dentro de Azure SQL. No solamente tenemos que conectarnos a la fuente y seleccionar la tabla y convertirla ya en conocimiento dentro de nuestros agentes, ¿no? Entonces, quería mostrarles algunos ejemplos y también algunos anuncios que ha habido esta semana. Por ejemplo, aquí tenemos un agente, ¿no? Un agente que se comporta como un asistente, ¿no? Para una área comercial que le va a permitir, de alguna manera, en base a ciertos parámetros, por ejemplo, eh, indicarle, por ejemplo, qué tipo de compensación se requiere en base por ejemplo, a averías o a incidentes que puede haber, por ejemplo, con tu vehículo, ¿no? Y en función del conocimiento que se genera en base a reporte de accidentes o a ciertos indicadores que nosotros podemos compartirle como conocimiento,
o el historial, por ejemplo, incluso del propio vehículo, por ejemplo, siniestrado, indicar qué tipo de procedimiento, una cotización estimada, ¿no? Incluso se podría agregar de repente la descripción de lo que se requiere, de lo que se requiere de hacer. Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver sobre todo los pasos o las indicaciones que nos va a permitir que nuestro agente se comporte de una manera mucho más eficiente. Vamos a ver acá, por ejemplo, aquí en el video, que al momento de configurar un agente, en general, dentro de Copilot Studio, vamos a tener, por ejemplo, la descripción, que es básicamente cómo le vamos, de qué se trata nuestro agente, ¿ok? Pues una descripción lo más detallada posible de lo que, de lo que va a trabajar en este caso el agente. Muchas veces, tanto en la descripción como en las instrucciones, debemos de darle cierta personalidad a nuestro agente, pero sobre todo en la descripción, cómo se va a comportar, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un agente para personal para, por ejemplo, tema de siniestros, por ejemplo, ¿no? Y las instrucciones sí debe estar detallada cómo va a actuar en este caso, ¿no? En la descripción es quién es y las instrucciones podemos indicar con detalle qué es lo que va a hacer nuestro agente. Mientras mayor información le demos a las instrucciones de qué es lo que debe de hacer nuestro agente, va a ser mucho más autónomo ya de por sí nuestro agente. Y aquí la pregunta es, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta tanto para la descripción como para las instrucciones? Por aquí les voy a compartir un vínculo, ¿no? Que está dentro de la página de Learn, ¿no? Que nos permite justamente poder tener ciertas consideraciones al momento de definir o de generar instrucciones para nuestro agente. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice claramente el tema del propósito, el paso a paso de las instrucciones, cómo debemos de manejar el tema de si es que se puede generar algún error al interactuar en este caso con nuestro agente. Y aquí justamente está detallado con algún ejemplo, ¿no? Básico de cómo nosotros podemos trabajar. Por ejemplo, el propósito, ¿no? Tú eres un entrenador, ¿no? Dedicado a ayudarte a conocer sobre diversos tipos de tópicos, ¿no? Herramientas, ¿no? Procesos para aprendizaje, por ejemplo, ¿no? O cómo, por ejemplo, definir las guías o las descripciones de cómo se va a comportar tu agente. O sea, aquí claramente, como ven, los skills que va a tener tu propio agente, ¿no? O, por ejemplo, las instrucciones, el paso a paso, ¿no? Pregunta sobre un nombre de un individuo, ¿no? Y todos los pasos que debe de realizar en este caso, ¿no? Lo podemos marcar, por ejemplo, como uno, dos o tres, todo lo que va a realizar en este caso nuestra gente por ejemplo, ejemplos de cómo puede interactuar, ¿no? Tema de manejo de errores, el tema de feedback o interacción. Este link es muy claro, lo voy a compartir junto con el link, va a estar colgado como recurso dentro de la grabación del video. Y aquí justamente nos muestra claramente cómo podemos darle vida o darle personalidad a nuestra gente. Okay, regresemos a nuestro ejemplo. Como ven aquí, las instrucciones están muy detallado. ¿Qué es lo que realiza? Por ejemplo, de dónde debe de consultar, por ejemplo, ¿no? Aquí dice el repositorio, está colgado, se debe de consultar también esa información. Genera un draft, ¿no? Un borrador de la compensación que se debe realizar en un resumen, por ejemplo, ¿no? Muestra ese resumen como un mensaje, ¿no?
y muestra la, no sé, la forma de compensación en, no sé, mediante, no sé, una carta, por ejemplo. Finalmente muestra el mensaje y la compensación en no sé, un mensaje claro, ¿no? Y todo ese detalle nosotros podemos ponerlo dentro de las instrucciones, ¿de acuerdo? Entonces, mientras mayor detalle le demos a las instrucciones, mejor se va a comportar en este caso nuestro agente, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, vemos aquí el tema de conocimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sitio de SharePoint, un archivo, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un historial que está en una tabla dentro de Dataverse, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, nosotros podemos generar mucho más conocimiento, ¿no? Entonces, en la opción de agregar conocimiento, nosotros podemos explotar esa información. Ve que del conocimiento que nosotros incluimos también tiene una descripción. Entonces, aquí también debemos de ser lo más detallado posible para que se pueda comportar, ¿no? Dentro de nuestra gente, ¿no? Por ejemplo, aquí este conocimiento, esta fuente de conocimiento resuelve las preguntas o resuelve preguntas en la siguiente tabla, ¿no? Pay claim, ¿no? Esta tabla contiene la data de compensación y me permite hacer ciertos cálculos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese detalle tenemos que incluirlo como descripción del conocimiento para nuestro agente, ¿no? Por lo otro lado, tenemos algunas acciones, ¿no? Que nosotros podemos anclar o relacionar en este caso a nuestro agente, ¿ok? Y aquí vemos, por ejemplo, el formato de respuesta, ¿no? Por ejemplo, que es de tipo carta, como vemos por aquí, ¿no? Y no solamente eso, sino que también tenemos de la sección de canales, como vemos por aquí, tenemos distintas formas de poder publicar o de poder compartir nuestro agente, ¿no? Puede ser por Teams o puede ser desde una página personalizada, si incluso lo queremos publicar en una página de SharePoint, podemos hacerlo también sin ningún problema, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver cómo se comporta el agente, ¿no? ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, le decimos crea un reporte en función de estas fechas, ¿no? Y en función del conocimiento que tiene el agente, va a generar en este caso la información. Entonces, mientras mayor detalle, como por ejemplo el tema del manejo de errores, tenga nuestra gente, se va a comportar de una mejor manera, ¿no? Entonces ahí ven, por ejemplo, cómo devuelve en este caso el formato, ¿no? El formato de respuesta, en este caso, de nuestra gente, ¿no? Que ya, por ejemplo, ya está listo para poder ser enviado directamente ya con un formato resumen, ¿no? Para poder enviarlo por correo, ¿de acuerdo? Bien, veamos algunos anuncios que ha salido esta semana, ¿no? Se ha habilitado varios agentes disponibles para poder ya trabajar y que están disponibles. Perfecto. Entonces, esos son algunos de los agentes que están ya disponibles dentro de Copilot, que ustedes lo pueden ir ya experimentando.